¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar acerca de la educación inclusiva y atención a la diversidad. Mi nombre es Diana Karina Martínez Memije, soy licenciada en Educación Especial en el área auditiva y del lenguaje. Tengo una maestría en Educación Especial y actualmente estoy estudiando el doctorado en Educación Especial en la Universidad IEXPRO. Como parte de las actividades de la materia Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 2 en ese tercer cuatrimestre del doctorado, pues el día de hoy los he invitado o están invitados a esta plática, a esta breve plática acerca de las necesidades educativas especiales, pero también de aquellas necesidades severas que nuestros alumnos pueden estar presentando. En esta ocasión, como parte del área de lenguaje y comunicación de la USAER en la que actualmente laboro, voy a hablarles acerca de las necesidades severas de comunicación, que no es más que los problemas del lenguaje. ¿Sí? Actualmente están clasificadas de esta manera debido a que, pues en la estadística, así no los marca, así no los pide. Sin embargo, aquí están inmersos los niños con problemas de comunicación, con problemas de lenguaje y con problemas de habla. Vamos a hablar acerca de su detección, esos signos de alarma que nosotros podemos detectar en nuestros alumnos, en nuestros hijos, para poder saber si ellos pueden estar presentando o no alguna dificultad o alguna necesidad severa en su comunicación. Pero vamos a empezar primero que nada a especificar qué es el lenguaje y qué es la comunicación. Quizá cuando hablamos de problemas de lenguaje, pues decimos, es que mi hijo no habla bien, es que este alumno no se le entiende, es que no se expresa o siempre está calladito, tímido. Pero bueno, vamos a empezar a hacer esta especificación de qué es el lenguaje. El lenguaje es un acto individual por medio del cual una persona hace uso de una lengua para poder comunicarse. Se da a través de signos, los cuales pueden ser sonoros, como el habla, corporales, como los gestos, o gráficos, como la escritura. Es decir, el lenguaje es aquello que nos identifica a nosotros para poder expresarnos. Sí, como ahí lo dice, puede ser mediante la verbalización o de manera oral, como lo estoy haciendo yo en este momento con ustedes, para realizar esta plática a través de este webinar. Pero también lo estoy haciendo, si ustedes se dan cuenta, a través de mis gestos, a través de mi movimiento corporal, de mis gestos a nivel, pues ahora sí que en la cara, de mis expresiones, en la forma en la como yo esticulo, en la forma en la que yo, pues a lo mejor estoy teniendo este contacto visual, aunque sea a través por una cámara, y también de la escritura, que pudiera ser el lenguaje a través, por ejemplo, de las diapositivas que ustedes están observando. También nos habla acerca de la comunicación. Nos dice que la comunicación, su finalidad es que logremos a través de diversos lenguajes podernos expresarnos. O sea, ya vimos que el lenguaje es toda aquella forma que nos permite expresar, pero en la comunicación va implicado el lenguaje, porque a lo mejor yo me puedo comunicar, pues, a través de hablando, ¿no? O, por ejemplo, las personas sordas, pues, se comunican a través de la lengua de señas, pero con el movimiento de sus manos. Y aquí mismo lo dice. Estos tipos son corporal, gestual, verbal, hablando o escribiendo, artístico también a través de dibujos, música. Hay niños que a lo mejor, yo he notado, hay niños que si yo les digo, dibuja o cómo te sientes hoy, pues a lo mejor te hacen un dibujo muy bonito, muy específico, con características pues que nos dan más información a que si yo le pregunto y él me contesta y solamente me dice bien. Y entonces yo tengo que a lo mejor motivarlo a través de varias preguntas para que él me pueda seguir expresando más o relatar alguna experiencia inmediata.
Entonces, todos estos herramientas nos van a permitir a que a través del lenguaje podamos comunicarnos y tener ese intercambio comunicativo con nuestros pares, o sea, con las personas que están a su alrededor y asimismo los niños. Pero tanto en el lenguaje como en la comunicación, para que sea eficaz y efectiva, va implicado también el proceso de la habla. Y nos dice que el habla es un medio verbal de comunicación, el cual consiste en la emisión de sonidos que nosotros, pues en la cuestión del lenguaje llamamos fonemas, a los sonidos de las letras, ¿sí? Específicos para cada lenguaje, dando significado a los mensajes. Es decir, la forma en la que nosotros producimos o el niño produce o articula los sonidos del habla para poder producir palabras que sean entendibles. Y aquí sí vamos viendo que el habla pues implica 3 elementos, que es la articulación, la forma en la que se produce, como digo yo, perro, como yo digo, gato, o sea, la forma en la que yo que tengo que colocar mi lengua, que hago uso de la lengua, incluso de los dientes, del movimiento de mis labios. Eso va implicado en la articulación. La voz, el volumen. Hay niños que hablan muy bajito y no se les entiende o más bien no se les escucha. O hay niños que hablan muy golpeado, muy fuerte, ¿sí? Pero que también puede ser parte de su característica o nos puede dar un indicativo de que, por ejemplo, haya algún problema a nivel nasal, que tenga, por ejemplo, a lo mejor alguna dificultad, incluso hasta para respirar, que por ejemplo, pues también esto se da mucho en los niños autistas que tienden a hacer una voz como de robot, así, ¿no? Que hablan despacito y todo. Y la fluidez, la forma en la que nosotros hablamos. Si hablamos muy rápido o el niño habla muy rápido, llega a distorsionar las palabras, no se le entienden. Y entonces ya este proceso de articular y de la voz, pues se ven afectados porque entonces ya no tengo un habla y legible, ¿sí? Entendible para mi receptor, para la persona con la que yo estoy expresándome, comunicando. Entonces, para que nosotros podamos, ahora sí, que poder expresarnos o que el niño nos pueda compartir sus necesidades, sus inquietudes, pues tenemos que implicar estos procesos del lenguaje, la comunicación y el habla. Ahora bien, el lenguaje se da a través de 3 dimensiones, que es el contenido a través de la semántica, en donde se implica el vocabulario y el lenguaje a nivel comprensivo. O sea, lo que el niño comprende, cómo lo comprende, porque a veces pues es como el dicho que dice, es que tú oyes pero no escuchas, que son 2 procesos diferentes. Ustedes ahorita me pueden estar oyendo, perciben el sonido, pero ya no escuchan, o sea, el proceso a nivel comprensivo dentro de, pues, ahora sí, a nivel cerebral, ya hay ahí puede haber alguna afectación o al contrario, pues puede estar muy estimulado. Entonces, la parte del contenido es el vocabulario, las palabras que metimos, cómo las utilizamos, pero también cómo comprendemos lo que nos dicen los demás para nosotros poder hacer uso del vocabulario. Y la morfosintaxis que nos habla acerca de cómo utilizamos este lenguaje, este vocabulario que nosotros ya comprendemos, que nosotros ya utilizamos para poder estructurar frases, para poder hacer que mi diálogo o lo que yo les esté diciendo, que lo que el niño nos diga, sea comprensible utilizando correctamente, ahora sí como nos enseñaban en la primaria, ¿no? El sujeto, el predicado, el sustantivo, el adjetivo, el verbo, los artículos, los pronombres, todo esto en un orden correcto, como nos los indica la gramática del español, para que nos puedan entender. Otra de las dimensiones que abarca el lenguaje es el uso a través de la pragmática, que quiere decir cómo nosotros utilizamos
Es la parte del vocabulario que nosotros ya conocemos y la estructuración de frases u oraciones o para convertirlo en un diálogo fluido y eficaz. Esto a través del lenguaje expresivo. En el contenido hablamos sobre la comprensión del lenguaje, cómo comprende el niño. A veces, por ejemplo, nosotros le decimos, a ver, Juanito, necesito que vayas y traigas tu lapicera y te pongas a colorear, ¿no? Y a lo mejor Juanito fue a la lapicera, pero en el camino se le olvidó qué más iba a hacer y entonces ya ni pintó, ni se fue a su lugar, ni pintó el dibujito y se puso a hacer otras cosas. Entonces ahí ya no hubo una comprensión sobre las acciones que debería de hacer. Ahora, el lenguaje expresivo pues nos habla de la forma en la que se expresa el niño, en cómo comunica y en cómo utiliza toda esta parte del contenido para poder darse a entender, para expresar necesidades y tener, como dice, esta intención comunicativa, ¿sí? Porque a lo mejor es necesario hacerle preguntas, brindarle apoyos, no sé, dándole estímulos. Oye, contéstame para que yo pueda saber qué tienes, o mira, si tú me dices qué te pasó, pues yo te voy a dar una paleta o algo, ¿no? Entonces, que él tenga esa intención comunicativa de manera espontánea. Hay que buscar esa parte. Y también qué medios utilizamos, como les comentaba, a través de algo que existe como la comunicación alternativa y aumentativa, que es a través de señas, de gestos, de movimientos, de pictogramas. Esto quiere decir, son apoyos a la comunicación, al lenguaje que nosotros utilizamos para darnos mejor a entender o el niño utiliza para mejor darse a entender. Y pues aquí, por ejemplo, como decimos, ¿no? Los sordos tienen su lengua de señas, que es su lenguaje, su forma de expresarse, y lo utilizan con el uso del movimiento de sus manos o el dibujar a lo mejor algunas, no sé, algunos objetos o cosas que quieren dar a desear, ¿no? O, por ejemplo, hay niños autistas que no tienen un lenguaje oral, ahora sí que espontáneo, y que necesitan del apoyo de a lo mejor de pictogramas, de tableros de comunicación, para poder señalar, para poder mostrar y darse a entender. Entonces, todo lo que utilizamos para poder expresarnos, para poder darnos a entender. Y por último, la forma, que es a través de la fonética, que es la producción, ahora sí, articulación de los sonidos. Aquí no implica el contenido ni semántico ni expresivo. Aquí de manera aislada, por ejemplo, si puede decir la S, si puede decir la R, si puede decir la D, ¿cómo lo puede decir? Porque hay niños que pueden decir, si yo le digo, a ver, vamos a decir la D, y colocan bien su lengüita entre los dientes, ¿no? Porque es interdental y D, ok. Pero ya cuando decimos, cuando yo le digo, a ver, vamos a decir la palabra, lodo, me dice lobo. Y entonces ya aquí entra la fonología. Entonces ya el niño sustituye ese sonido por uno similar o puede que lo omite y no me diga lo. ¿Por qué? Porque ya en el contenido y en la producción de palabra, pues ya el niño ya no lo puede incorporar y comete estos errores de articulación. Entonces, esto trae que ver con la forma en la que nosotros producimos, ahora sí, como quien dice, lo que decimos, ¿sale? Y aquí sí puede traer elementos semánticos de comprensión y de discriminación auditiva. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, puede ser también que el niño esté teniendo algún déficit auditivo y por más de que yo le diga, a ver, esta es la D, él me esté comprendiendo que es la B. ¿Por qué? Porque son sonidos que parecen, se escuchan de manera similar, pero son diferentes en cuanto a su producción. Por ejemplo, la D es interdental porque la lengua va entre los dientes y en la B solamente utilizamos el movimiento de los labios, como yo les digo a mis niños, es como una pequeña explosión, ¿no? Entonces, aquí sí tiene que ver esa discriminación de sonidos, ¿por qué? Porque son sonidos sordos, por ejemplo, la B es un sonido sordo, pero la D quizá no. Entonces, aquí tiene que ver también
esta cuestión a nivel auditivo y de comprensión, si realmente comprendió cómo es esa estructura, este sonido. Pero sin embargo, para poder detectar estas necesidades severas de comunicación, tenemos que poner un mayor énfasis tanto en la escuela como en casita de el lenguaje a nivel comprensivo y expresivo. Como ya les comentaba yo hace rato, pues es la comprensión del lenguaje. Y bueno, en sus primeros años, o este es como un parámetro que nosotros utilizamos en la USAER de preescolar, pues nos dice que de 2 a 3 años a nivel comprensivo, pues el niño debe de comprender órdenes con diferentes verbos y debe de haber un aumento del vocabulario comprensivo, ¿sí? También nos dice que a nivel expresivo, el niño debe de iniciar el uso de modos y tiempos verbales en frases, o sea, ya aquí ya debe de estar, ya no debe de contestarnos con palabras sueltas o expresarnos con palabras sueltas, sino al contrario, ya debe de decir, por ejemplo, quiero leche, mamá quiero ir al baño, o sea, a lo mejor aquí nada más lo utiliza como para expresar necesidades básicas, ¿no? Y como es el inicio del preescolar a veces o el inicio en el que tienen más esta conciencia de poder comunicarse con los demás, a lo mejor en guardería, pues entonces son frases muy concretas y muy pequeñas. Y empieza a utilizar artículos o pronombres, por ejemplo, la vaca, el carro, el pato. Ojo, aquí no importa si todavía, si produce o no bien la palabra, ¿sí? Aquí a nivel expresivo también hay que considerar que utilice el elemento gramatical, ¿sale? ¿Por qué? Porque al momento de nosotros en la USAER o como especialistas en lenguaje, nosotros primero tenemos que ver o evaluar a nivel comprensivo y expresivo cómo utiliza el lenguaje, cómo está en el lenguaje. Y si en estos dos aspectos está bien, pero sí en cuanto a la forma en la que produce los sonidos y las palabras, ahí es donde tiene afectado, pues bueno, nos vamos a eso. Sin embargo, si tiene las tres áreas o los cuatro componentes, por así decirlo, pues tenemos que empezar primero por lo más, ahora sí, por lo más complejo, como es el nivel comprensivo, ¿sí? Porque no vamos a tener una correcta articulación porque nunca nos va a comprender o no va a retener esta información de cómo tiene que articular el fonema. Entonces, para mí, lo prioritario es que él comprenda las situaciones que le pasan, las órdenes que se les da y sobre todo comprenda el vocabulario y el lenguaje que se está dando. A los 3 y 4 años nos dice que también inicia la comprensión de plurales, la ampliación del vocabulario, la evolución de comprensión y a los 4 o 6 años una buena comprensión. Sí, nos dice que a los 3 y 4 años ya tiene que empezar a tener un lenguaje inteligible para extraños, no solamente para las familias, porque aquí a esta edad se espera que el niño tenga más oportunidades de socializar, no solamente socialice con su familia, que ya haya salido del núcleo familiar y que probablemente pues ya vaya a la escuela, que ya participe a lo mejor en actividad extracurricular, que vaya al parque, que pueda convivir con más personas, con más niños. Sus oraciones deben de ir un poco más complejas y compuestas. Y aquí es como que la etapa en la que el niño todo pregunta, todo quiere saber, todo te quiere platicar. O sea, en el preescolar, por ejemplo, tú dices algo y dice, maestra, yo tengo también esto. Y mi mamá ayer me llevó al parque, ¿no? Pues esos niños, eso tenemos que estar viendo con los niños. También que describe y establece diferencias y semejanzas a los 4 años y habla ya similar al adulto, o sea, ya tiene un lenguaje más formal. En casita, ¿cómo lo podemos detectar? Si nuestro niño entiende y comprende el lenguaje, si incluye habilidades como seguir instrucciones, hacer preguntas, señalar objetos o imágenes, o hay una comprensión de las historias, por ejemplo, que yo le cuento, o si yo le cuento un cuento, o si yo me siento a ver una película con él, si él comprende lo que está pasando. A nivel expresivo, si mi hijo utiliza las palabras para expresarse, ¿sí? Que no nada más esté utilizando el señalar o nada más diga, o sea, que él realmente esté utilizando ese vocabulario que ya comprende para poder comunicarse.
También incluye habilidades como preguntar, nombrar, describir objetos, usar formas gramaticales, o sea, ya empieza a hacer sus frases, contar historias de lo que le pasó en la escuela, de lo que vio, a lo mejor está viendo la caricatura de Paw Patrol y te cuenta qué le hicieron los Paw Patrol, ¿no? Para no sé, ayudar al niño a buscar su mochila, ¿no? Bueno, como nosotros como usuario tenemos esta tabla de parámetros basada en lo que es la guía Portage, que es una escala de desarrollo, pero aquí a nivel de lenguaje, de acuerdo a lo que se desea que el niño pues ahora sí que realice ya específicamente en cada uno de los componentes. Sí, de 3 a 4 años, que entienda el concepto del lugar como pon debajo de la mesa, o sea, que ya empieza a ver una comprensión de su ubicación espacial, emplea palabras para informar sus observaciones, ideas y las relaciona, lleva a cabo una serie de 2 órdenes que no se relacionan, posee un vocabulario de más de 50 palabras e identifica sonidos y los relaciona con el objeto que lo imite. Si nos damos cuenta, estamos trabajando ya parte de la comprensión, ¿sí? Y aquí, como en la anterior diapositiva nos decía, pues su vocabulario cada vez se va más incrementando, ¿sí? Aquí todavía podemos tomar en cuenta algunos sonidos onomatopéyicos que pueda él realizar como parte de sí. Por ejemplo, hay niños que tú le muestras la imagen del perro, del gato y te dicen wow o miau, ¿no? Bueno, ok. Pero nosotros, ¿cómo le vamos a ayudar? Pues moldeándole. Ah, sí, el perro hace wow, wow. El gato hace miau, miau. ¿Sale? De 4 a 5 años nos dice que el niño debe de comprender y ejecutar una serie de órdenes de 3 consignas. Es decir, que yo le digo a Juanito, Juanito, necesito que vayas al mueble de los juguetes, busques el carrito verde y se lo entregues a Lupita. Ok, entonces le estoy dando ya 3 órdenes ahí y que el niño las ejecute en el orden en el que se le pidieron. ¿Sale? No que primero vaya con Lupita y después vaya a buscar los juguetes. Y también aquí pues nos debemos de apoyar también de que él conozca el lugar a donde él tiene que ir a buscar. Sí, dice que identifica su nombre completo, sabe que se llama Juan Sánchez López, ¿no? Y también lo dice. Hay niños que a veces nada más dicen, ¿cómo te llamas? Juanito. O incluso nos ha tocado en el preescolar que hay niños que tú les preguntas, ¿cómo te llamas? Bebé. ¿Por qué? Porque en casita todavía le decimos de esa manera y no está mal porque pues al final son nuestros hijos y los queremos mucho y todo, pero también hay que empezar a moldearles porque incluso pasa, ¿no? El primer día de clases más cuando son niños nuevos que los gafetes la maestra todavía no los conoce y le entrega los gafetes y le pregunta a Lupita, a ver, aquí dice María, ¿tú te llamas María? Y Lupita le dije que sé que sí. Y a lo mejor ella se llama Lupita, Mariana Lupita, ¿no? Y no se llama María. Y María no respondió a su nombre porque no sabe que se llama María, porque siempre le dicen bebé o princesa, ¿no? Entonces aquí también es necesario que nosotros tengamos, pues, o en casita, trabajemos esta parte del nombre. Comprende preguntas como dónde, para qué, señala, identifica por su nombre objetos o elementos. Y aquí miren, ya hay un incremento de vocabulario. De 3 a 4 años se espera que ya diga más de 50 palabras. Pero aquí ya, de 4 a 5, el mínimo de palabras que debería de comprender y de decir sería de 200 a 500 palabras. Y de 5 a 6 años, pues nos dice que identifica objetos de acuerdo a su función y lo expresa. Es decir, por ejemplo, si yo le enseño el celular, que él me diga, es celular, y que me diga para qué sirve, para llamar por teléfono, para ver videos, etcétera. O sea, que él ya sepa para qué y cómo funciona. Entiende algunas nociones espaciales, y aquí arriba, abajo, detrás, lejos, cerca, o sea, ya son trayectos más largos, unas relaciones espaciales más complejas. Comprende y señale un grupo de elementos que tiene más, menos, pocos. Aquí ya estamos haciendo pues también un índice
estamos iniciando este proceso, a lo mejor que en primaria pues ya va a ser lo de la suma y la resta, ¿sí? Logra ordenar de 3 a 5 imágenes referentes a la secuencia de una historia y logra describir de manera concreta objetos o elementos que le son familiares. A nivel morfosintáctico, que es en cuanto a el empleo del vocabulario, para estructurar frase nos dice que de 3 a 4 años se espera que comprenda y emplea verbos, ¿sí? O sea, que ya entienda que esto es comer y él ya diga, quiero comer, ¿sí? Ya no nada más nos diga, que mueva su pancita pidiendo de comer. También nos dice que usa el tú y el yo. Esto es tuyo, tú, yo y así. Emplea artículos como el, la, los, una, por ejemplo, el pato, la mesa, ¿sí? Aquí también tiene que ser que los comprenda, porque hay niños que dicen el mesa, ¿no? O la vaso, así. Entonces todavía no hay una relación o los invierte. Repite frases de 4 a 5 elementos y muestra intención o logra formar frases con 2 palabras, por ejemplo, mamá, comer. De 4 a 5 años, el parámetro nos dice que debe de usar correctamente el número, o sea, es decir, ya hablarnos en plural y singular. Quiero manzanas, quiero uvas, ¿no? No quiero plátano. Plátano y a lo mejor quiere mucho, ¿sí? O quiero los bloques y nada más me diga, quiero bloque. No, o sea, ya lo pueden utilizar. Repita frases de 5 a 6 elementos, logra producir 3 o más frases al observar una lámina. Es decir, si yo le enseño un escenario, que él me diga qué es lo que ve, pero no solamente con palabras o señalándome, sino que me diga, estos niños están en el columpio, el niño se cayó, ¿no? O sea, que ya me empieza a decir. También nos dice que usa verbos con terminaciones correctas en tiempos pasados, presentes y futuros y estructura frases de 2 o 3 palabras. Por ejemplo, mamá, quiero leche. Va aumentando el número de elementos que utiliza para formar palabras. En cuanto a los parámetros de 5 a 6 años, nos dice que emplea el ayer y el mañana correctamente. Hay niños que nos dicen, mañana mi mamá me llevó al parque, ¿no? O sea, cuando él me quiere decir que ayer fue al parque con su mamá. Entonces, el niño tiene que utilizarlo correctamente. Repite frases de 6 o 7 elementos, usa verbos con las terminaciones correctas y utiliza oraciones simples con 3 o 4 elementos. El conejo come zanahoria, o sea, ya sus estructuras son más complejas y ya podemos estar hablando de una oración. En cuanto al uso del lenguaje, nos dice que de 3 a 4 años, pues el niño tiene ya esta intención comunicativa, expresa sus sentimientos, si tiene miedo, si te quiere, si tiene mucha alegría, o sea, los niños que te abrazan, que te dan besitos y así. Recordemos que en cuanto al uso del lenguaje, no nada más es decirlo con palabras, sino a través de los gestos y de los movimientos o las acciones, ¿sí? Indica sí o no moviendo la cabeza. Fíjense que ha surgido algo que me ha llamado mucho la atención en las entrevistas con los padres cuando yo aplico estas entrevistas de lenguaje, es que me dicen, es que mi niño no asienta con la cabeza ni niega con la cabeza. O sea, solamente me dice incluso a que levantan el meñique o nada más dicen la palabra sí, ¿no? Entonces hay que tener esa relación del gesto con la palabra. Saluda y se despide y trata de relatar una historia, una anécdota que percibió, aunque no respete la secuencia y aunque pueda que sea fantasioso y nosotros tengamos que ubicarlo o sea, por así que en la realidad. De 4 a 5 años nos dice que narra o crea historias imaginarias, hace uso de expresiones como lo siento, gracias y perdón, expresa de manera espontánea lo que observa o percibe. Aquí ya hablamos del lenguaje espontáneo, de que él ya no tenga esa necesidad de que yo vaya y le pregunte, Manuelito, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Quieres comer? ¿Por qué no quieres comer? ¿Por qué estás triste? O sea, que él ya me pueda explicar, que ya me pueda decir, maestra, es que hoy me siento triste, ¿sí? Expresa necesidades básicas de manera oral y solicita y proporciona ayuda.
En cuanto a para los parámetros de 5 a 6 años, nos dice que narra anécdotas, cuentos y relatos cuando se le solicita. Formula preguntas al maestro sobre lo que desea o necesita saber. Hace preguntas con el objetivo de informarse. Realiza juegos imaginativos y crea historias. O sea, aquí ya el juego es más complejo. No solamente utilizo el carrito y lo estoy arrastrando así, sino que ya a lo mejor con mis bloques, con los muñecos, empezó a crear una ciudad y a lo mejor pues ya empieza a hacer una historia y él le pone voces a los muñecos y sonidos a los carros o a los dinosaurios y así. Entonces él ya incluso empieza a hablar mientras está jugando, ¿sale? Y nos dice que sus ideas ya totalmente las tiene que expresar de manera espontánea. Y pues en cuanto a la cuestión de la forma, de lo fonético fonológico, nos dice que reconoce, imita y relaciona los sonidos con el objeto que lo imite. Esto quiere decir los sonidos onomatopéyicos que los pueda realizar y los relacione, por ejemplo, la ambulancia. ¡Wow! ¡Wow! ¿No? Pues que sepa que es la ambulancia. Logra articular fonemas vocálicos y diptongos, es decir, ya puede decir correctamente las vocales y empieza a utilizar diptongos, por ejemplo, la palabra agua, estamos utilizando ua, huevo, ya puede utilizar correctamente, ya no hay ahora sí que una omisión o una sustitución de ¿sale? En cuanto a los sonidos consonánticos o los fonemas consonánticos, aquí de 3 a 4 años se espera que ya de manera, ahora sí que entendible, diga palabras con L, M, P, S y D. Fíjense que hay papás que yo les hago la entrevista de primer año o de segundo año y me dicen, es que yo necesito o mi hijo no dice la R, no puede decir perro, carro. Pues fíjense que esa letra, si nos damos cuenta, aquí está de 5 a 6 años está el parámetro de la R rótica, que es el perro, y entonces prácticamente hasta los 6 años se espera que el niño ya no tenga dificultades en este sonido. Sin embargo, no quiere decir que por eso yo no lo voy a atender, no lo voy a estimular y voy a dejar hasta los 6 años para que lo diga. No, no, no. O sea, podemos empezar a trabajar que empiece a decir ese sonido. Sí, pero lo importante en la edad de 3 a 4 años es que la L, la M, la P, la S y la D ya las pueda decir y pueda construir palabras con esos sonidos. Y si nos damos cuenta, el proceso de lectura y escritura comienza justo en ese orden también. ¿Por qué? Porque son sonidos que son fáciles de procesar, que no implican, bueno, a excepción de la L, porque necesitamos la elevación de la lengua, y de la S, que necesitamos un poco de fuerza para sacar sonido. Sin embargo, la M, la P y la D, pues son sonidos que son muy fáciles, por eso las primeras palabras, perdón, las primeras palabras que los niños llegan a decir son mamá y papá. Bueno, de 4 a 5 años se espera que el niño logre articular ya la R, ¿sí? Percusiva, quiere decir la R, o sea, palabras como pera, ya la pueda decir. Logra articular lo que llamamos sílabas trabadas con PL y BL, o sea, plato, blusa, ¿sí? Dice palabras sin sustitución, es decir, ya dice sopa total, ya no dice popa, ¿sí? Sobre todo con los sonidos que ella debe de decir correctamente. Y tampoco las distorsiona, ¿sí? Que chucarachas o totolate, así que nos dice, no, no, ya diga chocolate. Y que no persisten ausencias de repetición o bloqueos. O sea, hay niños que mamá, quiero agua. O sea, ya esto no esté sucediendo. También nos dice que de 5 a 6 años se espera que el niño logre articular fonemas, ahora sí ya como la R de rótica, o sea, como perro. Logré articular sílabas trabadas de B, R, G, G, R. ¿Por qué? Porque ya la R percusiva ya la va a estar diciendo.
También nos dice que diga palabras sin omisión, o sea, ya no es, o sea, ya todos los sonidos se deben de percibir. Por ejemplo, pastel, que ya no diga patel. Y su expresión es más fluida y respeta las pausas fonéticas, o sea, no habla rápido y se puede entender lo que dice. Y totalmente, como aquí abajo dice, su habla es entendible para los demás. Bueno, conociendo estos parámetros, claro, hay muchos más parámetros y situaciones, pero esta escala nosotros la hicimos, la usaron de laboro, justo porque pues en preescolar, que es el nivel donde yo estoy trabajando, pues muchos niños llegan a tener estos problemas de lenguaje, ¿sí? Pero quizás solamente son porque no puede decir la L, la M o la R, ¿no? Y ya muchas maestras decían, es que el niño de primero y el niño de segundo no puede decir perro, carro, ¿no? Y ya por eso a veces no los reportaban. Entonces, esta escala basada en guía portage y, por ejemplo, el aspecto fonético, fonológico en la escala de sonidos del habla de Laura Bosch, bueno, pues entonces se hizo, ¿para qué? Para que las maestras pudieran ir detectando ciertas características en sus alumnos y poder decir, ok, mi alumno hace esto, pero no hace esto, ¿no? O incluso hay maestras que, o sea, si son las de tercero, a veces dicen, no, ninguno de los 5 ítems puso, dijo, pero me fui al de 4 y 5 y miren, maestra, sí hace 2, 3. Y de 3 a 4 hace todos. Ah, bueno, entonces incluso podemos ubicar el desfase que lleva el niño en el desarrollo tanto del habla como del lenguaje en su comunicación con respecto, pues ahora sí, decir, ok, entonces el niño me está mostrando un parámetros de 3 a 4 años cuando él ya tiene 5 años, 2 meses, ¿no? Entonces, a esto también nos sirve a nosotras, por ejemplo, como un filtro para que a la hora de evaluar, pues nosotros podamos saber qué prueba podemos aplicar, qué prueba sería la más eficaz y también nos sirve como punto de partida pues para elaborar el plan de intervención y determinar las actividades a trabajar. Así que bueno, ¿cuándo decimos que un alumno presenta dificultades severas de comunicación? Porque como les decía, o sea, puede haber un desfase en cuanto al sonido del habla, puede haber un desfase a lo mejor en cuanto a la comprensión, en cuanto al uso, pero no todos, o al menos no para, ¿cómo decía? Presentan una necesidad muy grande, o sea, todos van a tener esta problemática y claro que requieren de la atención y de la estimulación, porque como siempre yo he dicho, el preescolar es muy enriquecedor porque si nosotros detectamos estas necesidades desde esta edad, pues podemos hacer mucho por el niño. ¿Para qué? Para que no se convierta en un posible trastorno, porque ya después de los 6, 7 años, el nivel de maduración a nivel cognitivo y cerebral, pues ya es, ahora sí como quien dice, valga la redundancia, ya está más maduro. Y entonces ya lo que aprendimos prácticamente aprendimos y entonces es complejo y complicado tener que si el niño se encuentra en un desfase, se ubica en una edad de 3 a 4 años y ya tiene 6, imagínense, o sea, son prácticamente casi 3 años de desfase y son 3 años en los que no se trabajó. Entonces, hay que ir checando estos puntos, pero sí, cuando ya son severas, ahora sí que debemos de encontrar 3 de las 4 dimensiones del lenguaje afectadas. ¿Sí? Aquí es como que estos sí, si 3 de las 4 o las 4 están afectadas, es como un foquito rojo porque puede ser un posible trastorno del desarrollo del lenguaje, ¿sí? Y también tenemos que ver si no está asociada a una condición fisiológica o neurológica, es decir, a una posible discapacidad intelectual, algún problema motriz, una discapacidad motriz, a lo mejor, bueno, pues obviamente aquí hay niños, por ejemplo, tuvimos el caso de una niña con hemiplegia, que pues tenía estas dificultades porque ahora sí que tenía afectado el lado derecho
Y entonces recordamos que una parte del cerebro pues es para la comprensión y la otra para el lenguaje, ¿sale? Entonces, por eso tenía estas necesidades severas de comunicación. Pero también las neurológicas, como los niños autistas, que quizá tienen más afectado el área comunicativa, el área pragmática, ¿sí? A lo mejor ellos comprenden, pero no hay una expresión espontánea, ni siquiera a través de uso de pictogramas, ¿no? El niño nada más se dedica a llorar, a gritar y a veces señala. Entonces, no hay una intención comunicativa, ¿sí? Entonces tenemos que ir descartando todas estas partes, pero si un alumno con dificultades severas, pues puede presentar una condición, pero también pues, tenemos que descartarla porque también viene ahora sí que todo lo que es contextual, ¿sí? El ambiente, cómo ha sido la estimulación. Recordemos que ahorita estamos en este fenómeno de los niños, de los famosos niños pandemia, que crecieron y se desarrollaron sus primeros años de vida, pues ahora sí que, como quien dice, en cautiverio, ¿no? Sin poder salir de su casa, a muchos niños no tuvieron la oportunidad de ir a una guardería, incluso hay padres que hasta la fecha no los quieren sacar porque se pueden enfermar, ¿no? Entonces, esta parte de la socialización en sus primeros años de vida, pues se ha habido afectada, que a lo mejor solamente socializaba con mamá y papá porque es hijo único. Y mamá y papá todo el día en el home office o salían a trabajar, se quedaban a cargo de la abuelita y la abuelita pues comúnmente pasa, ¿no? De que todo le adivinan a los niños y así. Y entonces, pues el niño limita estas oportunidades de comunicación, ¿sí? Bueno, ¿cuándo más tenemos a un alumno con dificultades severas de comunicación? Pues cuando su aprendizaje se ve afectado. ¿Por qué? Porque como no va a haber comprensión, pues obviamente en los aprendizajes tampoco va a haber una comprensión de lo que son los números, de qué son las letras, cuáles son las figuras geométricas, o sea, del tema que se esté abordando. También cuando no existe una intención comunicativa eficaz, o sea, el niño no tiene esta espontaneidad para expresarse. Y es algo muy raro en niños de preescolar, ¿no? Que no te quieran estar preguntando, que no te quieran estar enseñando que es un moñito, que mira, maestra, mi playera, mis tenis, ¿no? Hay niños que se acercan, aunque no sean niños atendidos de USAID, y me dicen, mira, maestra, y me enseñan sus tenis nuevos, ¿no? Porque para ellos es algo, wow, maravilloso, y quiero que todo el mundo sepa que, o que fue al parque, o que fue al cine, o aquí en Acapulco, que fue a la playa el fin de semana, ¿no? Y llegan y te cuentan todas sus experiencias. Eso es lo que se espera de un niño en esta etapa preescolar. Y que esas habilidades sociales no se vean afectadas. ¿Por qué? Porque cuando un niño tiene problemas de lenguaje, pues no quiere hablar, no quiere, por miedo a que los niños se burlen, pues no interactúa con ellos, no juega con ellos. Yo tenía una alumna que ella incluso presentaba también dificultades de conducta, porque ella le molestaba que le hicieran burla. Y entonces, como no se le entendía y los niños se burlaban o le decían, es que no te entiendo, y ella se frustraba porque no le entendían, pues incluso aventaba a los niños o les pegaba, ¿no? O les gritaba, aunque no se le entendía mucho, pero ella gritaba, ¿no? Entonces, esas habilidades, pues ahí se veía afectado sus habilidades sociales. ¿Por qué? Porque los niños ya no querían juntarse con ella, ya no querían jugar, y ella llegaba y decía que estaba muy triste porque nadie quería jugar con ella en la hora del receso. Entonces, aquí también tenemos que considerar. Y como docentes, ¿qué podemos hacer? Pues debemos mostrarnos receptivos y disponibles a cualquier intento comunicativo del niño. O sea, no ser esa barrera actitudinal ante nuestro niño o ante nuestro alumno, en decir, no te entiendo, y ya. O sea, es que no te entiendo, ¿no? Y entonces causas frustración en el niño. Adaptar el lenguaje al lenguaje del niño. Es decir, si el niño a lo mejor habla muy despacito, yo lo que digo es, ay, es que no te escucho, ¿sí? Pero no me voy a infantilizar, no voy a decir, ay, sí, cosita, no, o sea, ser ese modelo, o sea, así como somos modelos para todo, también para el lenguaje debemos de serlo, es decir,
Si dijo una frase mal, pues entonces, sí, mira, dibujaste una casa y este es el perro. Y entonces yo le tengo que dar ese modelo, ese modelado de cómo va a describir su dibujo para que pues empiece a tener esa conciencia o esa comprensión de lo que debe de hacer. Establecer patrones de actividades predecibles que permitan al niño su anticipación y verbalización. Es decir, por ejemplo, a lo mejor si todos los días cantamos, pues a lo mejor, pues al principio el niño, pues quizá no va a querer cantar porque le va a dar miedo. Pero si siempre lo estamos haciendo, va a llegar el momento incluso que el niño va a decir, yo quiero cantar, ¿no? Y él va, como puede, lo va a intentar. Dice, proporcionar un feedback inmediato, pero sin hacer repetir constantemente al alumno. ¿Qué es el feedback? Es la repetición inmediata, ¿sí? Es de repetir lo que dice. Es decir, no le voy a decir, a ver, dime pato, dime perro. No, no, no. A ver. Sí, el pato amarillo que acabas de pintar. Mira, vamos a pintar tu pato y entonces yo le estoy haciendo el feedback, le estoy moldeando la forma en la que él tiene que decir y le estoy incluso, por ejemplo, diciendo el pato y le estoy diciendo que tienes que pintar. Y entonces estoy haciendo uso, que no se ve, estoy haciendo uso de gestos para decirle, tienes que pintar el pato. Y si se dan cuenta, miren, aquí poniéndolo incluso junto a mi mano, estoy dando moldeado de cómo debe de decirlo, cómo debe juntar un artículo con un sustantivo y cómo debe de hacer la acción que yo deseo que haga, ¿sale? Dar tiempo y espacio al alumno para que pueda expresarse, evitar las burlas o situaciones que incomodan al niño, o sea, hablar también la situación de que no debemos ahora sí que burlarnos, ¿no? O sea, ser nosotros también no ser partícipes permisivos en que los otros niños pues lo hagan, ¿no? Entonces, brindar realmente o ofrecer un ambiente bueno en donde el niño se sienta seguro para expresarse. Entonces, nosotros como docentes, recordemos, somos la guía y debemos de poner el ejemplo. Y entonces nosotros debemos de cuidar este tipo de situaciones. Reforzar siempre los éxitos y los intentos del niño. Aunque lo vuelva a decir mal, reconocerle muy bien, lo estás haciendo muy bien, lo vamos a seguir intentando. Ahorita pausa y después lo seguimos intentando, ¿sale? Y así. Entonces, a eso también se refiere el anterior, a darle su tiempo. Animar el uso del lenguaje en diferentes actividades, como describir experiencias, plantear preguntas, expresar sentimientos, todas esas actividades que le permitan en la lectura de cuentos, en la representación de acciones, en la descripción, en los cantos, en la secuencia de movimientos, todas las actividades que puedan animar al niño a usar el lenguaje de manera espontánea. Hacer preguntas abiertas que posibiliten cualquier tipo de respuestas, pero también apoyar a aquellos que todavía tienen un lenguaje muy concreto con 2 o 3 alternativas para que comprendan mejor la pregunta y nos puedan dar una respuesta seleccionando una de esas alternativas. Utilizar medios de apoyo que faciliten la comprensión del lenguaje, como son los gestos, las expresiones faciales o corporales, así como representaciones visuales como gráficos, dibujos, pictogramas, láminas. Ahorita en preescolar, con todas esas láminas que nos dieron en los materiales, en los libros de texto, la verdad, nosotros estamos fascinados porque siento que son una muy buena herramienta. Y los pictogramas ni se diga, ¿eh? No solamente para un niño autista, para un niño con discapacidad. Yo siempre les he dicho a las educadoras, a las maestras, que los pictogramas, o sea, a lo mejor yo aquí les estoy dando algunas recomendaciones para niños del lenguaje, pero nos pueden servir para otros niños, o sea, para un niño que no tenga una necesidad, para todo tipo, estas estas orientaciones metodológicas nos pueden servir, perdón. Y dice utilizar siempre que sea posible el juego. El juego es lo más maravilloso del mundo. El juego por imitación, el juego de representación, el juego a jugar, por ejemplo, el doctor, el veterinario, ser maestro.
todo el juego realmente es una súper oportunidad. O sea, no hay mejor herramienta para estimular el lenguaje en un niño que el juego. Y como padres de familia, que también tanto estas orientaciones metodológicas sirven para los docentes, también nos pueden servir para las familias. Y también nos puede servir para las familias y los docentes. Evitar conductas de sobreprotección o rechazo, reforzar sus logros e intentos, proporcionar modelos lingüísticos adecuados, verbalizar no solo órdenes y demandas, sino también sentimientos, sensaciones y experiencias, o sea, moldeado de lo que queremos decir. Buscar y colaborar con docentes y profesionales que intervienen en la atención de sus hijos. Claro, si el niño va a terapia o, por ejemplo, es atendido por alguna USAER o simplemente la educadora les da algunas sugerencias, el maestro les da sugerencias, pues realmente hacerlo y apoyar, no ofendernos, sino realmente buscar todas esas alternativas que les puedan ayudar a nuestros hijos. Hablar más despacito, pronunciar correctamente. Incluso nosotros como padres o como maestros podemos tener estos problemas de lenguaje y que entonces el niño aprende esta forma en la que yo lo digo. ¿Sí? A lo mejor en casa también alguien no pronuncia bien ciertas palabras, y entonces no es que el niño no pueda decirlo, es que de manera natural él aprendió así a comunicarse, ¿sale? Adecuar el tamaño y la dificultad de los mensajes. A lo mejor, bueno, no comprende 3 órdenes, le voy a dar 2. O le voy a apoyar con señalar, con gestos, con a lo mejor incluso decir, yo ir hacia el lugar y decirle aquí, ¿no? Y así. No responder por él. Sobre todo es el más importante. No responder por él. Darle mejor alternativas. ¿Qué quieres comer? ¿Huevo con salchicha o huevo con jamón? A lo mejor mostrarle pues el huevo y las salchichas, el paquetito de salchichas o el huevo y el paquetito de jamón, ¿sí? Para que él, por medio de que yo le doy, a lo mejor señala las salchichas, ¿no? ¿Quieres las salchichas? ¿Cómo se llaman? Y entonces buscar y propiciar que el niño me lo pueda decir, que se exprese libremente. Si no le damos la oportunidad de comunicarse, de expresarse, pues lo vamos a limitar y nosotros mismos vamos a provocar estos problemas o estos desfases en el lenguaje. Crear situaciones comunicativas donde el niño vea y escuche a la persona con la que habla, evitar riñas, comentarios despectivos o castigos relacionados con el lenguaje, porque hay muchos niños que dicen, es que mi mamá me regaña porque no me entiende, es que mi papá me pega, o sea, evitarlo, porque lejos de ayudarle a que el niño lo diga mejor, al contrario, lo frustramos, lo hacemos temeroso y, o sea, él mismo puede tener, ahora sí que provocarse un problema incluso emocional y psicológico, ¿no? Entonces, evitar este tipo de cosas, como ahora sí que en la anterior decía, mostrarse receptivo y disponible a cualquier intento comunicativo del niño, o sea, mejor ser esta parte de no permisivos y te voy a dar lo que tú quieres, sino que al contrario, te voy a apoyar a que lo hagas mejor. Eliminar correcciones de, es que así no es, te estoy diciendo que no. Darle otra vez, como ya he venido diciendo, el moldeado de lo que tiene que decir y cómo lo tiene que decir, o apoyarlo con la imitación de las acciones que debe de hacer para que él comprenda, ¿sale? Y repetir la frase o palabra de forma correcta, acortando o ampliando sintáctica o semánticamente lo que decimos. Algo así como lo que decíamos hace rato, de hacerlo más concreto lo que le decimos para que él nos pueda comprender lo que tiene que hacer. Y bueno, ya por último, porque no la aventamos larga y era muy corta esta plática, pues les dejo unas recomendaciones. La verdad son terapeutas y son centros terapéuticos muy, muy buenos, con muy buenos especialistas. Algunas de ellas ofrecen cursos, asesorías a padres, asesorías a docentes, a escuelas, incluso venden materiales y te comparten información y estrategias.
Algunas las podemos encontrar en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube. La primera es la licenciada Daniela a través de Dilmoterapia. La segunda es la maestra Anabel Ortega a través de materiales ALIT. La tercera, perdón, es a través del Centro Terapéutico Aleta Terapia con la licenciada Mariana. El centro AMI también y Mi Terapia con Jimena con la licenciada Jimena Carreto. Entonces, pues estas recomendaciones yo sé que hoy estamos a la vanguardia y hacemos mucho uso de las redes sociales, pero la verdad es que tenerlas a ellas de contacto, o más bien ahora sí que de darles like o de seguirlas, la verdad, a mí como docente, como parte de trabajar con niños pequeños de preescolar en la estimulación del lenguaje, a mí me ha funcionado mucho y a mí me ha servido mucho, tanto para actualizarme como para mejorar mi práctica educativa, y pues yo espero que también a ustedes les pueda brindar las herramientas. Pues muchas gracias. Esta plática, pues como ustedes se dan cuenta, es grabada. Sin embargo, se va a estar transmitiendo en vivo a través de YouTube. Y pues yo constantemente me voy a estar metiendo para ver si tienen algún comentario, lo pueden dejar en la transmisión en vivo, atrás del chat. Yo les voy a estar contestando algunas preguntitas que ustedes puedan realizar conforme se vaya ahora sí que emitiendo este video, pero también de manera constante me puedo estar metiendo para poder estarles contestando algunas preguntitas que ustedes pongan. Pues muchas gracias, soy la maestra Diana Karina Martínez Memije. Gracias por escucharme, espero que esta información sea útil, no solo como docentes, no solo como padres de familia, sino para ayudar a nuestros niños, a nuestros alumnos, que esa es nuestra misión principal, ¿no? Que todo esto sea funcional para ellos, para mejorar su aprendizaje y en este caso para mejorar su lenguaje. Muchas gracias por conectarse y nos vemos en la próxima. Adiós.